Bueno, colegas, empecemos reflexionando algunos aspectos sobre la indagación. ¿Cuáles son los enfoques para la enseñanza de las ciencias? Correcto, colega. Es el enfoque de la indagación científica y el enfoque de la alfabetización también, alfabetización tecnológica, ¿verdad? ¿Para qué enseñamos las ciencias? Muy bien, nos orientamos para la enseñanza de las ciencias para comprender el mundo natural, ¿verdad? Muy bien, ¿para qué otras cosas enseñamos ciencias? Sí, puede ser también. Muy bien, colega. Sí, enseñamos ciencia para desarrollar en nuestros estudiantes capacidades y competencias que le permitan solucionar los problemas. Correcto, colega. ¿Qué enseñamos nosotros en ciencias? ¿Enseñamos solo conocimientos? No, ¿verdad? Enseñamos también procesos, es correcto. Los estudiantes desarrollan procesos y en la medida que ellos sean capaces de describir estos procesos, nosotros podemos reconocer que ellos están desarrollando capacidades y obviamente al finalizar un proceso, desarrollando competencias. Ahora, ¿cómo enseñamos ciencias? Exacto. Enseñamos ciencias utilizando diversas metodologías y técnicas que nos van a permitir enfocar a nuestros estudiantes en un proceso donde ellos mismos van a ser capaces de construir sus propios conocimientos. ¿Y qué capacidades evaluamos en ciencias? Evaluamos diversas capacidades relacionadas a las competencias que nosotros vamos a desarrollar, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo podemos mejorar la enseñanza de las ciencias? Ajá, correcto. Podemos desarrollar la enseñanza de las ciencias haciendo que nuestros estudiantes sean protagonistas de la acción, ¿verdad? Desarrollando trabajos en equipo, porque en la interacción entre pares se desarrolla el verdadero conocimiento y nosotros como docentes estamos ahí para orientar y guiar este proceso. Correcto. Muy bien, colegas. Entonces vamos a empezar con nuestro trabajo. A ver, ¿cuáles son las demandas que nos exige la educación a nivel nacional? ¿Cuáles son estas demandas nacionales? Existe una fuerte demanda por el desarrollo de la ciencia y tecnología en todo el ámbito nacional. Asimismo, se observa que las diversas regiones, mediante sus respectivos proyectos educativos regionales, consideran entre sus prioridades la ciencia y la tecnología, sobre todo en temas relacionados con el ambiente, la producción y el uso de los recursos. Los han expresado como propósitos y objetivos de la siguiente manera. ¿Qué se pretende con la enseñanza de ciencia, tecnología y ambiente? Exacto. Vamos a ver. Se pretende fomentar la investigación científica y tecnológica, promover la innovación tecnológica, la conservación de la biodiversidad y el uso racional de los recursos naturales, promoviendo el desarrollo sostenible y sobre todo fomentar los estilos de vida saludables. Ahora, respecto al enfoque indagatorio, ¿cómo entendemos la indagación científica? La indagación científica con el enfoque indagatorio pretende desarrollar en los estudiantes la capacidad de comprender y emplear el modo particular de obtener conocimientos propios de la ciencia, es decir, a lo largo de una serie de procesos mediante los cuales el estudiante va a poder comprender y va a poder, en fin, resolver problemas. Estos procesos implican la observación, la hipotetización y la comprobación empírica, es decir, el desarrollo de un diseño de experimentación o un diseño de investigación que le permita al estudiante poder resolver problemas, con el fin de aproximarse científicamente a la naturaleza o a situaciones de la vida cotidiana, partiendo obviamente de sus conocimientos previos. Esto lo sostiene Lemon Apaté, Julia Lemon-Saenz y Shimal Mathieu, 1991, en la Dirección de Educación Básica Regular. Ahora, colegas, vamos a hablar de la indagación. Como habíamos afirmado al inicio de nuestro trabajo, la indagación podemos entenderla desde diversos aspectos, como indagación o como procesos. En este caso vamos a tomar la propuesta de Egen y Caucha, que ellos afirman que la indagación es un conjunto de procesos que le va a permitir al estudiante resolver problemas. Partir de un problema para llegar a la respuesta, a la solución de este. Aquí, con respecto a la indagación, vamos a considerar los procesos que representa la indagación científica, el rol que cumple el docente en el desarrollo de la indagación y el rol del estudiante también en el desarrollo de la indagación. Primero, vamos a empezar por los procesos que comprende la indagación científica. Los procesos que comprende la indagación son, primero, partimos del problema, es decir, presentar al estudiante
un problema. Generalmente somos nosotros los que vamos a presentar el problema. Sin embargo, el estudiante debe ser capaz de proponer problemas a partir de una situación que se le pueda presentar. A partir de ese problema, el estudiante tiene que ser capaz también de formular una hipótesis. La hipótesis es un supuesto que va a expresar la respuesta al problema que se ha presentado. Esta hipótesis, conforme va desarrollando el estudiante el diseño de la experiencia, va a tener que ser verificada para dar validez o rechazar estas hipótesis. A partir del diseño de la experimentación, el estudiante está en capacidad de recolectar los datos, los cuales van a ser recogidos en tablas o gráficos también. Estas tablas y gráficos le van a permitir al estudiante analizar estos datos recolectados para poder evaluar si las hipótesis que propuso al inicio son correctas o hay que rechazarlas. Finalmente, a partir de la validación de las hipótesis, se puede llegar a la generalización. Estos son los procesos que han propuesto Eggen y Kauchak, 2001. Con respecto al rol del docente, ¿qué rol cumple el docente en el desarrollo de la indagación? Es el docente el que presenta las situaciones problemáticas, pero su principal meta, su principal desafío es hacer que el estudiante sea capaz de proponer un problema. Para ello, el docente tiene que presentar algunos inicios de problema. Por ejemplo, ¿no? Podemos decir, ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿En qué te basas para? Y ellos tienen que completar el problema. O sea, nosotros les damos pautas para que ellos sean capaces de proponer problemas. Generalmente, como ya lo dije, en nuestra área somos nosotros los que presentamos las situaciones problemáticas. Pero el desafío para el docente es hacer que el estudiante sea capaz de proponer un problema. Es un poquito difícil, ¿verdad, colegas? Sin embargo, no es imposible. Tenemos que practicar para que nuestros estudiantes sean capaces de proponer diversos problemas a situaciones que se les presenten. Crear un clima para favorecer los procesos de la indagación. Es decir, debemos nosotros proponer normas de convivencia y normas para conservar el orden en el laboratorio cuando hagamos una práctica. Orden también cuando desarrollen un proceso investigativo a través de las redes, ¿no? Cuando utilizamos nosotros el aula de innovación para que ellos puedan buscar información y no permitir que ellos pues se dispersen con algunos distractores, ¿no? También es el docente el que va a guiar, a monitorear hacia la generalización, es decir, a partir de las ideas nosotros empujar al estudiante hacia la generalización. El docente debe demostrar solvencia y actualización de conocimientos para poder orientar estos descubrimientos que los estudiantes van desarrollando. Finalmente, el docente es el guía, el monitor del aprendizaje que va a desarrollar el estudiante. Y en este proceso de la indagación, en los cuales ellos van a resolver problemas, van a formular la hipótesis, recolectar datos, ¿cuál es el rol que debe desarrollar el estudiante en todo momento? El estudiante debe demostrar responsabilidad durante su aprendizaje. Debe ser capaz de desarrollar diversos procesos, sobre todo en el trabajo en equipo, y ser capaz también de evaluar su propio aprendizaje. Es así, en un conjunto, a través del uso de metodología, a través del uso de procesos y actitudes científicas, es que el estudiante va a poder desarrollar la indagación científica en miras al enfoque indagatorio que promueve el área de ciencia, tecnología y ambiente. Bien, empecemos a desarrollar cada uno de estos procesos. Primero, el estudiante debe ser capaz de presentar una pregunta o problema. Antes de lograr esto, nosotros debemos darle ciertos modelos, es decir, nosotros presentarles un problema a partir de una situación cualquiera, ¿no? El proceso de la indagación se inicia con un problema que surge del interés, por eso les decía que es el estudiante el que debería formular el problema. Sin embargo, nosotros también podemos proponerlo. Eso no va a hacer que nosotros no podamos proponer un problema. Este problema tiene que ser considerado interesante para el estudiante, para que él tenga esa capacidad, ese interés de querer esclarecer el problema, de mejorarlo, hacer una propuesta y poder resolverlo. El problema por ello es el punto de partida de la indagación y se establece frente a la duda o ausencia de conocimiento. Según Eggen y Kauchak, se enfatiza que el estudiante debe explicar en qué consiste el problema con sus propias palabras para asegurar que comprende el lenguaje y también los conceptos que involucra este problema. Siguiente proceso es la hipótesis.
La hipótesis. Egan y Kauchak afirman que la hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta o la solución a un problema. Se puede verificar con los datos, es decir, con los datos que ellos van a recolectar a través de la indagación. Frente a un problema, el estudiante propone posibles respuestas, que son las hipótesis. Este debe tener relación con los conocimientos previos, es decir, con hechos o evidencias que haya recogido el estudiante previamente al problema, ¿no? Según Egan y Kauchak, el siguiente proceso es la planificación, es decir, el diseño de la experiencia, cómo vamos a recolectar los datos, cómo vamos a comprobar la hipótesis. Este diseño va a permitir recoger datos al estudiante. Estos datos no necesariamente son experimentales, porque el diseño de la indagación puede ser experimental o puede ser investigativo. En esta planificación se recogen los datos que deben ser propuestos totalmente por los estudiantes, es decir, que el diseño no lo debe dar el docente. El docente debe orientar el proceso sin intervenir o invadir sobre esta actividad. Esto va a demandar que el docente planifique previamente y se proponga metas antes de empezar la actividad. Cabe destacar que el estudiante es responsable de planificar acciones para recoger datos. El docente lo debe guiar y debe facilitarle los instrumentos para verificar las hipótesis. Los estudiantes recogen datos a partir de la experimentación o la revisión bibliográfica. Utilizan técnicas de investigación y evalúan críticamente las fuentes. Utilizan diversos modelos para presentar los datos. Por ejemplo, se pueden utilizar tablas y gráficos, entre otros. A partir de los datos recogidos por los estudiantes, ellos van a ser capaces de evaluar las hipótesis. En este sentido, Egan y Kauchak sostienen que en esta etapa los estudiantes evalúan sus hipótesis basándose en los datos recogidos. En algunos casos, el análisis es muy simple. Sin embargo, se debe considerar la noción de correcto o incorrecto conforme vayan recogiendo los datos. El uso de gráficos y tablas va a permitir analizar diversas situaciones para contrastarla con las hipótesis frente al problema que ha generado la investigación. En la clase de ciencias, los estudiantes diseñan actividades para comprobar la validez de sus hipótesis. El docente guía y orienta esta actividad para permitir que a través de la investigación bibliográfica o la actividad experimental corroboren si las hipótesis responden o no a la solución del problema. En este sentido, es mejor cuando trabajamos una experiencia en el laboratorio, brindarles al estudiante una base científica a partir de la cual ellos van a empezar a recoger sus nuevos conocimientos, ¿no? De diferentes fuentes. Pero para iniciar un proceso experimental, siempre el docente debe permitir una base teórica para que ellos puedan partir de ella y mejorar o incrementar estos conocimientos a partir de diversas fuentes. El siguiente paso que comprende la indagación es la generalización. Según Egan y Kauchak, una clase destinada al aprendizaje por indagación termina cuando los estudiantes generalizan sobre los resultados. Las conclusiones deben ser coherentes y deben estar basadas en evidencias recogidas y en la interpretación de los datos que los estudiantes mismos realizan y lo pueden comunicar en forma oral, escrita, gráfica o también con modelos, utilizando sobre todo conocimiento científico, vocabulario científico y términos matemáticos. Cabe resaltar que las conclusiones propuestas se deben relacionar directamente con el problema y sobre todo con las variables de las hipótesis. Mediante la discusión, el estudiante debe ser capaz de explicar de qué manera se responde al problema. En este proceso, los estudiantes pueden encontrar nuevas preguntas o problemas que los motiven a indagar nuevamente. Veamos un ejemplo.